Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Palique Divulgativo. Bienvenidos al episodio número 114. Una semana más contando aquí la ciencia y cultura de Canarias, la ciencia y cultura de este archipiélago y de toda la gente interesante que da y que nos permite descubrir a través de este podcast. Hoy, como siempre, acompañándome aquí a mi lado, en primer lugar, Adrián Flores, ambientólogo, activista. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo va todo y qué tal la semana? Bien, bien. La verdad que me está empezando a parecer un poco incómodo la presión esta de ser el primero para igualar la media del año pasado. Yo creo que lo puedes dejar ya, yo me doy por satisfecho, pero nada, con ganas de este paliquito. Y bueno, que espero que a la gente les guste, que va a estar súper interesante. Yo me repito, y es lo que te dije la primera vez que me comentaste esto, que se va a quedar así toda la temporada. Lo siento. O sea, la única forma de que no seas el primero es aquellos episodios en los que no vengas. Espero, no empieces a faltar, por favor. Bueno, Víctor me está poniendo caras, no sé por qué, pero ahora voy a pasar a presentarlo en segundo lugar, pero no menos importante. Víctor de León, biólogo, capitán PGQ. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo va todo? Estupendamente, vengo aquí falando directamente desde Sao Miguel, que me he cogido unas buenas vacaciones, ahí fomentando la turismofobia en otras islas también, de otros archipiélagos. No, y la verdad es que muy guay, no estaba poniendo cara, sino que, claro, llevo ya 2 semanas sin palique. Ustedes imagínense la verborrea verbal que tengo entrometida y todas las ganas que tengo de soltarla y de aprender, como siempre, de la maravillosa ciencia que se hace aquí en las islas, porque hoy se viene un programón, ¿eh? Es que te iba a decir que ya son 2 semanitas que se te ha echado de menos y tú gozando en Azores, ¿eh? Bueno, a ver, gozando. Es bonito, es increíble, no tiene nada que ver con Canarias, a pesar de que es misma Macaronesia, que se habla de Laurisilva y tal. eh, es una locura, casi todas las especies son directamente invasoras. Yo tenía como sentimientos encontrados porque era como, Dios, qué bonito gesto. O no, tropitos por un australiano. Entonces, bueno, sentimientos encontrados continuamente, pero disfrutando. La verdad que bastante disfrutón, no me voy a quejar. Yo creo que podemos adelantar que el primer capítulo de noviembre va a ser una tertulia. Creo que uno de los temas ya lo tenemos seleccionado, o por lo menos ha surgido de forma bastante natural. Bof, es que ustedes ignoran lo que pasa en esa isla, madre mía, qué disparate. O sea, yo solo diré que 3 de cada 10 árboles que te encuentras en la isla de San Miguel son especies introducidas invasoras de Japón. O sea, es una fumada mastodóntica que no sabes ni por dónde cogerla, una cosa increíble. Está guay, está guapísimo. Es horrible, horrible. Pero bueno, ya lo comentaremos si vamos con la tertulia por ahí. Se viene tertulia divulgativa desde Azores, falando portugués. Pero bueno, vamos a lo importante, vamos al programa de hoy. Hoy nos falta Rafa, nuestro otro biólogo de este podcast. Y aquí al micrófono, como siempre, Daniel Prieto, físico y rara avis de Palique. Antes de la entrevista queríamos tratar algunas cositas. En primer lugar, repetir lo que ya anunciamos la semana pasada, que han empezado los premios Evox 2024. En él nos presentamos a Mejor Podcast de Ciencia y bueno, pueden votarnos de forma muy sencilla. Si nos están escuchando desde Evox y tienen aquí la aplicación ya lista, pues bueno, ustedes inician sesión con su cuenta y justamente encima de la descripción del episodio tienen un pequeño botón, o sea, un texto con un hipervínculo donde pueden pinchar y votar. Es muy sencillo y tarda un minuto. O sea, no tienen excusa para ello. Otra cosa importante es que el próximo 10 de noviembre vuelve la Feria de la Ciencia de la Orotava, uno de los principales eventos de divulgación de Canarias y el principal evento de divulgación en Tenerife, me atrevería a decir. El año pasado estuvimos haciendo un programa allí en directo, donde la gente se acercó y habló con nosotros y estuvo allí escuchándonos. Este año todavía no podemos adelantar nada si vamos a estar, si no, porque bueno, es cuestión de cuadrar y de ver horarios. Pero aún así les invitamos a venir, les queremos avisar con tiempo para que puedan marcar esa fecha en rojo en el calendario y presentarse allí, porque de verdad va a haber un montón de investigadores de todas las islas y con proyectos muy, muy chulos. Y finalmente, una cosa que sí podemos confirmarles es que vamos a estar en el tercer Congreso Internacional de Jóvenes por la Investigación, organizado por la Asociación GINTE. Y bueno, vamos a estar cubriendo como prensa, tendremos probablemente lo que quede de temporada tras el Congreso, esos pequeñas entrevistas a investigadores de todo tipo que hace 2 años se llamaron Paliques Geek. Supongo que los más veteranos oyentes lo recordarán. Y además de un montón de contenido en redes sociales que estaremos haciendo durante el propio evento. Estén atentos, porque de verdad se vienen cositas muy, muy
muy, muy, muy chulas. Así que Oye, Dani, la verdad que ha quedado una presentación espectacular, pero yo he hecho en falta, es que me estoy haciendo mayor, ¿eh? Pero he hecho en falta como unos botones para hacer sonidos así de aplausos y risas como de medio de cuñado. Esto en no, postproducción no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, no pasa nada. no, me Pero un niego. día vendré con una aplicación en el móvil de ruidos y voy a pegarme todo el programa dándole a aplausos enlatados y risas enlatadas cada vez que diga algo y nadie se ríe. Entonces, dicho esto, yo me callo ya un mes y vamos a la entrevista. Sí, vamos a la entrevista porque de verdad todavía queda presentar aquí al invitado que lo tenemos esperando, que ya llevamos 5 minutos del programa y esto está un timing fatal. Ahora sí, hemos dicho ya que tenemos entrevista, tenemos invitado. Él es graduado en Ciencias del Mar por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tiene un máster en acuicultura y biotecnología por la misma universidad. Ha sido investigador predoctoral en dicha universidad en el grupo EOMAR, es decir, Ecofisiología de Organismos Marinos, grupo al que pertenece pues, una invitada y amiga del programa y oyente, que esperemos que nos esté escuchando y a la que le mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo, que es Alicia Herrero Ulibarri. En este grupo investigó sobre ecotoxicología marina y fisiología de organismos marinos y también realizó el programa de doctorado en Ciencia y Tecnología Industrial y Medioambiental en la Universidad de Huelva, desarrollado en la empresa Arquimea Research, donde trabaja actualmente, en el departamento de Biotech, desarrollando multitud de proyectos de los que hablaremos, que nos contará con detalle. Porque hoy palicamos con Jorge Rapp. Jorge, muchísimas gracias por pasarte, por hacer caso a nuestro mensaje escondido en una botella virtual. Ahora explicaremos por qué. Y esperamos que disfrutes mucho del capítulo. Pues nada, muchas gracias Dani, Víctor, Adri por la invitación y bueno, sobre todo felicitarles por la maravillosa iniciativa que es Palicando, Palique Divulgativo, que ya eso lo dije en su momento a Víctor y me parece, vamos, tremendo llegar a la sociedad de esta manera. Y nada, eso, felicitarles bueno, y agradecerles por la invitación. Muchas gracias y de verdad, o sea, la verdad es que sobre todo te agradecemos a ti la buena disposición, tanto a ti como a todos los invitados que se han pasado por Palique, porque para los oyentes que no lo sepan, pues yo vi un reportaje que hizo Jorge en Televisión Canaria, en el Telediario, dije, joder, qué guay, es como un buen ejemplo, es un ejemplo perfecto de la excelente ciencia que se hace en Canarias, y dije, Jorge, si te llega este mensaje, que sepas que estás invitado. Y al par de horas, de repente nos llega un mensaje directo en Instagram y diciendo, hola, me ha llegado su mensaje, cuando quieran. Y nosotros, perfecto. O sea, que estás aquí ya en la 4ª temporada cumpliendo como no podía ser de otra forma. Y ahora sí, como ya llevamos 8 minutazos de palique, como ya llevamos un ratito de programa, vamos a cerrar presentación y pasamos a la entrevista. Es que a mí me gustas tanto, es que a mí me gustas tanto. Tú tan graciosa y tan morbosa. El otro día vomité 25 mariposas y todas decían tu nombre. Imagina que de pasmado eso me pasa por beber sin haber desayunado. Tú tan camón, yo tan let's go. Fundemos una empresa y minemos Bitcoin. Pongámonos en pedo con el vino más caro. Sintámonos vacíos. Y no entiendo qué me pasa a mí. Bueno, Jorge, la primera pregunta que solemos hacer a todos los invitados que se pasan la primera vez por este podcast es, bueno, esto es un poco como la revuelta. Aquí siempre tenemos la pregunta clásica. No te vamos a preguntar en ese sentido, cómo hace la revuelta. La nuestra es un poco más formal. En este caso, te queríamos preguntar es, ¿por qué estudiaste Ciencia del Mar? ¿Por qué decidiste meterte en esa carrera? Bueno, a ver, no sé mucho de ello, si te soy sincero, Dani, mi primera opción era hacer física, al igual que tú. De hecho, estoy a puntito de entrar a física en la Universidad de La Laguna. Y bueno, para conocer por qué hice ciencia del mar, pues habría que conocerme, ¿no? Un poco mejor. Y todo el mundo de mi cercanía sabe que toda mi vida la he tenido cerca al mar, con mucha cercanía al mar, al medio marino. Me viene de familia, mi padre es biólogo marino, mi madre es una fanática del buceo, ambos han ejercido y han hecho buceo toda su vida. Y esto, bueno, pues me influyó, ¿no? Me influyó en la ciencia primero, en la naturaleza, y cuando había que decidir, pues en el último momento pivoté mi decisión a ciencias del mar, pues ver un poco la mezcla entre, ¿no?, la ciencia básica, la física, la química y la geología y aplicada al medio marino, no tanto centrado en la biología que puede haber hecho biología marina aquí. Y esa fue la decisión. De hecho, fue muy de última hora el hecho de decir, oye, me voy para allá. Y desde ahí,
porque claro, terminas la carrera Ciencias del Mar y dices, vale, pues ok, voy a hacer un máster en acuicultura, que a lo mejor las personas que nos están escuchando no sé si tienen del todo claro, o si nosotros mismos tendremos de todo claro todo lo que pueda abarcar la acuicultura. Y ojo, biotecnología, que esto estoy seguro de que hay muchas personas que no están relacionando estos dos conceptos, ¿no? ¿En qué consiste un poco la acuicultura, la biotecnología y por qué te da por profundizar en ese máster? A ver. Bueno, en aquel entonces ya estaba ya investigando. Como bien dijiste antes, Dani, trabajaba con Alicia, que le mando de aquí un abrazo enorme. Para mí fue una gran mentora en mi época predoctoral y en mis inicios en la investigación. Ya cuando yo estaba ya planteando el TFG, sabía que lo iba a hacer con la que es la jefa de ese mismo grupo, de May Gómez, que también le mando otro abrazo enorme. Fue mi madre en Gran Canaria, siempre lo diré, y le estaré, la verdad, que infinitamente agradecido por el trato que ellos tuvieron conmigo y por todo lo que me enseñaron, ¿no? Bueno, en resumen, ya en aquella época ya empecé a tontear con la investigación. Tenía claro que quería seguir trabajando con ellas allí y tenía dos opciones, hacer un máster en oceanografía o el de cultivos marinos, que es el de acuicultura. En ese entonces me pareció que el de acuicultura pues, podría darme ciertos conocimientos que el de oceanografía me volvería a reiterar, porque, como te digo, Ciencia del Mar es muy oceanográfica, sobre todo en la Universidad de Las Palmas. Y bueno, un poco complementando esas nociones, pues decidí hacer el máster. Además es un máster que es de 2 años, que es muy completo, con muchos profesionales, y que realmente el segundo es básicamente prácticas, una tesina de máster muy potente, y eso fue lo que me dio, ¿no? Me engolosinó y dije yo, bueno, pues me voy a meter por aquí. ¿Qué es la acuicultura? Pues la acuicultura no deja de ser el cultivo de organismos marinos, desde peces hasta moluscos, pasando por algas, microalgas, etc. De 20.000 nombres, maricultura, acuicultura y demás, dependiendo de la especie. Pero un poco bien hacer ese es el resumen, ¿no? El cultivo marino en general engloba eso, cultivar organismos marinos, ya sea offshore, es decir, fuera de las costas, o onshore aquí en tierra, ¿no? Y la biotecnología, ¿cómo se relaciona? Bueno, pues habría que retomar la definición de qué es la biotecnología. La biotecnología no deja de ser pues el uso de organismos marinos, perdón, de organismos en general, de parte de ellos para un uso tecnológico, por ejemplo. Bueno, pues si nos involucramos en si tenemos en cuenta esa definición, pues la acuicultura no deja de ser biotecnología. Al fin y al cabo estás haciendo uso de un organismo vivo para desarrollar lo que sería una tecnología, que es, por ejemplo, cerrar un ciclo de vida y conseguir producción. Bueno, y como comentabas antes, el tema de la investigación, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque posteriormente has hecho un doctorado. ¿Cómo ha sido un poco esa experiencia? Bueno, en aquel entonces, te digo, hice una tesis de máster relacionada con lo mismo, con la línea de los microplásticos, que ya después, si quieren, pues la comentamos, con Alicia como tutora, Mai como tutora académica también. Y bueno, pues mi tesis de máster fue conducida en ese aspecto y mi tesis doctoral se inició también en esa misma línea. Justo cuando la comencé yo ya tenía ya los papers que acreditaban ya la tesis, me faltaba uno, incluso casi ninguno, pero bueno, tenía ya casi la puerta hecha ya para llegar al doctorado. ¿Qué pasa? Que vino un bichito llamado COVID-19 que paró todo y bueno, por ciertos motivos me tuve que volver para mi isla natal, que es Tenerife, y ahí la cosa ya se enfrió, no conseguía que me dieran la beca porque todo aquello se paró en aquellos años y bueno, las vueltas de la vida pues tuve que dejar a medias o casi acabando esa primera tesis doctoral. Claro, y al final, bueno, nombrábamos luego que empezamos un doctorado en la Universidad de Huelva. La verdad es que yo voy a ser sincero, estaba buscándote en Google, buscando información, entonces me volví un poco loco con todo el tema digo, no veo como la trayectoria clara, si quieres ahora la comentas tú con mayor detalle. Sí. Un poco esa experiencia y, bueno, cómo acabas en Arquimea, que es donde estás actualmente. Sí, bueno, pues tengo una anécdota súper curiosa con este tema. Y yo, claro, seguía aquí matriculado de la tesis de allá. De hecho, yo seguía en plena colaboración con Mai, acabando la tesis y demás, incluso con otros proyectos del grupo de investigación. Mira, para que se hagan una idea, en aquel entonces yo estuve en Marsella, fui para allá con Ricardo Harun, que es ahora el director del Instituto Coacua. Fuimos por un proyecto que se llamaba
La verdad es que no lo recuerdo muy bien. Era por temas de plástico, pero más bien de gestión, no tanto de ecología o de ciencia básica. Era más de gestión de plásticos a nivel social, ¿no? Y te puedes creer que ahí fue la primera, cuando se empezó a detectar el COVID en Italia, que si no recuerdo mal fue el primero, y empezamos a huir ahí, ¿no? Empezó a escalar por toda Europa, nos cogió a nosotros en Marsella, y tal cual que cogimos el avión justo el día antes que cerraran el país. Eso fue la vivencia que tuve yo con el COVID, vaya. Y nada, retomando lo de la tesis, la línea es, yo me vine para acá, y justo esperando a que me dieran la beca, no me dieran la beca, oposité, no salió mal la cosa y demás. Y la semana que Alquimia me llamó, me dieron la beca de la Universidad de Las Palmas. Entonces me vi con la decisión de decir, oye, llevo 8 años en Las Palmas, me vuelvo para allí a acabar una tesis o me quedo aquí en casa trabajando para Alquimia Research Center, que es donde estoy ahora. Y bueno, pues ya saben la decisión que tomé. Y obviamente que no pude compatibilizar 40 horas semanales de trabajo con una tesis doctoral en otra isla. Entonces, bueno, pues obviamente tuve que cancelar, hablar con Mai y ella, pues obviamente me dejó las puertas abiertas, que me encantaría retomarlas en un momento. Y aquí es donde he desarrollado mi carrera profesional a día de hoy. Se da el caso ahora, Jorge, creo que eres una de las pocas personas, o a lo mejor nosotros no hemos sido conscientes, que ha estado trabajando tanto en entidades públicas en investigación como en entidades privadas, ¿no? Y al final seguramente daría un palique entero para hablar sobre las diferencias de qué supone investigar en distintas situaciones, pero ¿qué diferencias generales has encontrado tú cuando has tenido, por ejemplo, que pensar en proyectos en una entidad pública, que se puede hablar de ciencia básica, y después a lo mejor en una entidad privada que evidentemente su objetivo es sacar un rédito económico teniendo como fuente de ingreso y de trabajo la investigación? ¿Qué diferencias más o menos generales has notado en tu experiencia? Bueno, Víctor, la verdad es que, como bien dices, esto da para largo y podríamos hacer varios paliques hablando al respecto. Bueno, yo te voy a dar mi humilde experiencia, ¿no? Mi humilde respuesta bajo la experiencia que tengo. Al fin y al cabo no soy un perfil senior con muchos años de carrera, pero bueno, sí es verdad que, como bien dices, he estado en ambos lados. Muchas veces yo vacilo con esto, que siempre a mis compañeros les digo, no, yo me pasé al lado oscuro, que es la privada. No, no es el lado oscuro, obviamente, es una forma de hablar. Pero bueno, la gran diferencia es que en la academia, bajo mi punto de vista, las cosas van muy lentas y la privada, pues es todo más ágil. Al fin y al cabo, si tú trabajas en un centro de investigación, como es la Alquimia Research Center, bajo la tutela de un grupo mayor, que es el Grupo Alquimia, con muchos recursos, tanto de personal como económico, con diferentes departamentos, con diferentes equipos, no solo por la parte de biotech, sino que tengo compañeros que van desde ingenieros, cuánticos, robóticos, mecánicos, hasta de inteligencia artificial. Pues cuando tú trabajas en ese ambiente, la toma de decisiones, de decir, oye, esto podría salir, pues vamos para allá. Y enseguida te metes con el proyecto y en lo que tardarías a lo mejor en la academia, no tienes que tardar tanto en realizar o en sacar en la privada. Obviamente estoy hablando de mi caso, ¿no? Otra cosa también que, bueno, sinceramente he hecho de menos la academia en muchos aspectos. Se hace mucha más divulgación, asistes mucho más congresos. ¿Qué no he hecho de menos? Todo el día rateando, entre comillas, proyectos, ¿no? Vamos a buscar aquí, vamos a buscar allá, subiendo, bajando piedras para encontrar cualquier recurso económico que puedas emplear en tu proyecto, ¿no? En la privada, y la suerte que tenemos nosotros es, oye, si esto tiene un rendimiento, como dices tú, económico, porque estoy pensando en un producto, al fin y al cabo esto es una empresa privada, pues, y interesa a la empresa, obviamente, pues en la orden del día, pues tú montas tu proyecto con tu innovación, con tu estado del arte y te pones a ello, oye. Y curiosidad total, a nivel burocrático, ¿no? Porque digamos que los investigadores que hemos tenido es uno de los principales pegas, ¿no? Que ponen, sobre todo en España, a nivel burocrático, el papeleo, ¿no? La cantidad de tiempo que pierden, que no pueden dedicar a lo que es su trabajo, que es investigar, sino que tienen que estar arreglando papeleo. ¿En el entorno privado es igual o es más cómodo, digamos, tienes un área específica, como pasa en otros países, que se encarga de todo eso? ¿O más o menos eso de tipo problemas es genérico? Al final tienes que encargarte también de funciones de ese tipo. Nada, a ver, sí es que hay diferencias en este aspecto también. Nosotros tenemos la suerte de en el centro tener un departamento que trabaja muy bien, que es el departamento de compras, después está toda la parte de gerencia, tenemos una gran parte de estructura, que gran parte de la burocracia
la llevan ellos en un centro de academia, tú eres el secretario, tú eres el de compra, tú eres el que va a buscar el proyecto, tú eres el que tiene que ir a, por así decirlo, buscarte la vida, vaya. Esa es la facilidad que tenemos en el centro. Pero sí ya te digo desde ya que a nosotros no nos lleva el dinero, ni mucho menos. esto no va así, esto va por temas de certificaciones. Nosotros trabajamos con certificadoras que van al Ministerio de Ciencia e Innovación y tú tienes que plantear unas memorias que se tienen que certificar tanto antes del proyecto como después del proyecto. A su vez, también tienes que certificar tus horas, hacer registros porque no dejas de trabajar en una empresa. En fin, hay diferencias. Lo que te quitas por un lado, pues te lo dan por otro. Ese sería el resumen. Y que al final es un poco otra forma de hacer ciencia, ¿no? Porque creo que una percepción que tiene muchas veces la población en su conjunto, la gente que es ajena a este mundo, es como cuando piensas en un científico, piensas en una universidad y luego hay mucha empresa privada que capta todo ese talento y que, pues mira, que también saca provecho y que al final contribuye a la investigación y al desarrollo de un país, como es este caso. Entonces, creo que al final son, bueno, no sé cuáles sean tus consideraciones al respecto, pero sí que son actores que creo que también ejercen un papel bastante importante, pero quizás no tan visible como el de las universidades y otras instituciones. Sí, estoy de acuerdo contigo y no, Dani. Y te voy a decir por qué. En la universidad, y una de las cosas a mí que más me frustraba era que tú la ciencia que haces se queda allí. Y al fin y al cabo, el investigador que está en la academia lo que está haciendo constantemente es publicar. Obviamente que todos queremos descubrir cosas, obviamente que todos tenemos esa pasión, ¿no? Por lo nuevo, por lo innovador, pero lo que nos obligan, por así decirlo, para que tú puedas hacerte tu nombre, para que tú puedas conseguir tu departamento, tu financiación, tu hueco, no deja de ser paper, no deja de ser congreso. Y si me equivoco, pues me corrigen. Entonces, ¿dónde queda esa ciencia? Llega a la sociedad, se termina de plasmar, porque claro, nosotros venimos del ambiente de la ciencia básica, ¿no? Bueno, pues hemos descubierto una nueva especie de cangrejo que vive en las zonas costeras de la Punta del Hidalgo, por ejemplo. Vale, eso va a impactar en la sociedad a nivel ambiental, pero un farmacéutico que está generando un nuevo fármaco contra X enfermedad, ¿eso va a llegar o no va a llegar? ¿No? Esa es la cuestión. Y yo creo que aquí es donde las entidades privadas, de los centros de investigación privados, es donde están ahora dando más caña. Y es que están consiguiendo en mucho menos plazos llevar a mercado, es decir, a la sociedad, toda esta ciencia básica que se genera. Y es en el caso donde yo me encuentro. Yo, después si quieren nos metemos con proyectos, pero en cuestión de 2 años hemos imaginado en nuestro equipo una idea semilla, y hoy en día está a punto de transferirse tecnológicamente a una gran farmacia que la va a explotar, ¿entiendes? Que además me parecía un tema súper interesante y vamos a hablar de ese tema en concreto, si te parece bien, o de ese o de otros temas también relacionados con la investigación en la que estés trabajando, pero sí que queríamos aprovechar esta oportunidad. O sea, ya hemos dicho, vale, pues muchas veces las entidades públicas hacen una ciencia más básica que después puede ser, digamos, transferida a lo mejor a entidades privadas para conseguir evolucionar, darle pues una aplicación práctica muchas veces y demás. Entonces, súper importante esta combinación de fuerzas tanto públicas como privadas, pues buscando un avance en el conocimiento, en la ciencia, etcétera, más allá de que haya que defender lo público, etcétera, ¿sabes? Que no son posturas incompatibles y eso también es lo bonito de la ciencia, ¿no? Que se invierta en ciencia, que hay empresas en Tenerife y en Gran Canaria que invierten en ciencia y que les está yendo bastante bien. Tu empresa, de hecho, es un caso de ello, ¿no? Y ese mensaje también hay que reforzarlo. Pero nosotros nos queríamos centrar ahora en toda esta gama de investigaciones en las que has trabajado. Y aunque volvamos un poquito para atrás, por ver también un poco esa comparativa, aunque no vamos a hacer la comparación como tal, sí que nos gustaría preguntarte primero por tu faceta en la universidad, todo el tema de los microplásticos. Ya hemos hablado un poco del tema de Alicia Herrera, pero sí que teníamos curiosidad por saber más o menos en qué se había centrado tu trabajo con los microplásticos durante ese tiempo. Buah, pues podemos hacer mucho para atrás en el tiempo. Bueno, antes de pasar a esto, que tenía que darte, bueno, que decirte que estoy totalmente de acuerdo. O sea, el desierto este que se genera de transferencia de ciencia, de transferencia tecnológica, que es el famoso este valle que se genera desde que tú haces la ciencia hasta que se transfiere a la sociedad, obviamente que indiscutiblemente tiene que ser una coalición privado-pública.
Y yo con ello, la respuesta que te quería decir antes, ni mucho menos estoy diciendo que no haya que haber academia, ni que por otro lado ya sea investigación privada. Al revés, la que tiene que haber es una gran sinergia, una gran comunicación que tiene que ser fluida por ambas partes, ¿no? Incentivar esa transferencia. Eso lo quería dejar por ahí claro, que después me saltan al cuello. Bueno, retomando los microplásticos. Pues mira, mi TFG se basó en detección de microplásticos en la isla de Gran Canaria. De hecho, ese TFG después se publicó en Marine Pollution, y que es la revista científica para el oyente que no la conozca. Y se basó, básicamente fue eso, de sacar la tipología de los microplásticos y nosotros bajo la base de datos de GraphCam del gobierno de Canarias lo relacionamos con los emisarios de las islas. Es decir, relacionamos que las playas con mayores concentraciones de microfibra, si no recuerdo mal, estaban correlacionadas con emisarios colindantes en esa zona. Esa quizás fue la conclusión más tope, más allá de si encontramos más porcentaje de plásticos azules o no, que eso también es otro problemón. Bueno, pues ese fue mi primer tonteo con los microplásticos. Yo he de decir que revisando un poco esos papers, hay uno que me llamó la atención, no sé si lo recordarás, que es sobre la ingestión de algunos microplásticos por medusas, creo que concretamente Sí. Pelagia noctícola, y me llamó mucho la atención porque cómo, o sea, a nivel muy por encima, sin entrar mucho en detalle, cómo lo ingieren, cuál es el motivo y qué les causaba. Bueno, aquí esto es motivo de discusiones. Muy bien visto y buena pregunta. La verdad es que es que hablando de este tema me están dando muchos buenos recuerdos y tengo que reiterar los besitos y los abrazos que le estoy mandando ahora mismo a Alicia y a Mike. Pues mira, este trabajo fue súper curioso y fue en verano, de hecho. Yo había acabado el curso ya no sé si fue el primer año de máster o qué. Bueno, me llamó Alicia un día en vez de verano y me dijo, oye, que acaba de llegar un montón de medusas a la costa, a las canteras, a la playa de Gran Canaria. Vamos para allá a buscarlas y a ver si podemos sacar algo de allí. Bueno, pues fuimos para allá con una pala, las metimos todas en las bolsas de muestreo y nos las llevamos para la Navoni. Las congelamos y en su momento, cuando tuvimos tiempo, pues les hicimos la digestión, ¿no? Para ver si había microplásticos en el interior de la medusa. Obviamente que habían, tanto fuera como internamente. La pregunta de por qué llegaba a estar dentro de ellas, pues sinceramente no te sé decir muy bien. Yo tengo la teoría de que se les enredan en los tentáculos y que por algún motivo, pues ellas las confunden con su alimento, ¿no? Zooplancton, fitoplancton, lo que fuese. Entonces, bueno, esa es la discusión que podríamos tener aquí, largo y tendido. Y creo, si no recuerdo mal, que la mayor parte eran azules, pero no me acuerdo muy bien porque eso fue hace muchos años. Y esto es otro debate que se planteó en aquel entonces con el tema de los microplásticos, que la mayor parte el porcentaje de color que más encontraba, porque después teníamos otro artículo con caballos también, en ingestión de microplásticos eran azules. Y entonces pues se hablaba de que si los peces o cualquier otro organismo marino pues los identificaba más, ¿no? Obviamente por el color. Es curioso, no sé, es una cosa que me parece fascinante y que al final creo que, bueno, no sé si fascinante es la palabra, vale, es un drama, porque luego todo eso acaba, pues es un drama. No creo que fascinante sea la mejor palabra, pero bueno, creo que nos hemos entendido, pero no sé, a mí es una parte del tema de los microplásticos que, claro, que al final creo que no sé si la palabra es normalizar, pero sí que es verdad que como que estamos olvidándonos un poco del problemón que suponen y de la realidad que son. Y que al final, joder, es importante realizar este tipo de investigaciones, ¿no? Y también con esto te quería preguntar acerca de, bueno, irnos de vuelta al presente, o por lo menos a tu etapa más próxima en el tiempo, que es en Arquimea, porque hemos visto, claro, yo justamente eso que contaba al principio, de que te contacté por un reportaje que te hicieron en el telediario de Televisión Canaria. Claro, en aquel telediario hablabas de recuperación de suelos tras el incendio forestal. Y claro, yo entiendo que si digo esto, los oyentes pensarán, pero este hombre no estudió ciencias del mar. ¿Qué está haciendo? O sea, ¿qué vueltas ha dado su vida para de repente estar investigando cómo se recupera el suelo del monte tras el incendio? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿cómo acaba en ese campo? Bueno, pues lo que tiene
la ciencia en un centro de investigación privado. Al fin y al cabo, somos un departamento en el cual nos ayudamos todos unos a otros y vamos pivotando, no nos queda más remedio que pivotar en diferentes líneas de investigación. Y en este caso, pues me vi sumergido dentro del departamento de microbiología. Si quieres, pues hablamos más en detalle de este proyecto. Y básicamente, pues fue eso. Me vi en medio de ese proyecto. Yo ya había trabajado en mi TFM con microbiología. Yo estuve en la Universidad de Insumbria, en Italia, haciendo una estancia de investigación para un tema de microplástico en el departamento de metagenómica. Entonces, algo ya sabía de temas de bacterias, de microbiología y demás. Pues bueno, pues eso, pivotamos, se necesitaban recursos, me vi envuelto en este proyecto, de aquí les mando un saludo enorme a las compis y que por ahora pues está teniendo sus frutos, ¿no? No sé si esto te resuelve la pregunta o no, pero vaya, la respuesta es esa. Al final, nosotros cada año tenemos que generar nuevos proyectos que suelen ser anuales o bianuales, dependiendo pues, del interés, ¿no?, que haya. Y entonces, pues en esa búsqueda de proyectos de I+D, pues surgen diferentes cosas de diferente índole. Como te digo, somos creo que 20 ya investigadores, investigadoras en el departamento, cada una de su hija, de su madre y de su padre, es decir, cada una con su background diferente y pues estamos abiertos a proponer lo que querramos. Esa es la versatilidad y lo bonito que tiene el centro donde estoy yo, ¿no? Y en resumen, pues bueno, pues sí, pasé de estar trabajando con microplásticos a microbiota. Me va lo micro. tampoco hay tanta diferencia, ¿no?, en la palabrería, pero sí, la ciencia es muy diferente. Es el científico de las cosas pequeñas, microplásticos, microorganismos y mi sentido del humor. Sí, No, pero bueno, malísimo. sí, efectivamente. La verdad que un público difícil, terrible público. Pero centrándonos un poco en este mundo microscópico, seguro que hay muchas personas que ahora están relacionando esos conceptos que has dicho. Dicen, vale, Dani acaba de decir que estabas trabajando en un proyecto de restauración de suelos quemados y ahora Jorge acaba de decir que está trabajando con microorganismos. Entonces, ¿cómo se relacionan estos dos conceptos? ¿Qué tienen que ver esos microorganismos para poder recuperar un suelo que está quemado? Vale, gracias, Víctor. Vale. Bueno, la idea de este proyecto, bueno, antes de eso, en el departamento de microbiología hemos identificado y aislado una serie de bacterias que son extremófilas. Extremófilas quiere decir que viven en ambientes extremos, ya sea una salina, la salida de un volcán, por ejemplo, o sitios de mucha profundidad. Ríos como Río Tinto muy contaminados, etc. Bueno, sistemas ambientes muy, muy, muy extremos, tanto por calor, temperatura, presión, lo que sea. Y bueno, una vez aisladas estas bacterias, pues le hemos querido buscar finalidades, o por así decirlo, un uso que le podamos dar. Un uso que no solo aporte un interés económico a la empresa, sino que también tenga su trascendencia social, ¿no? Y en este caso, pues surge la idea de generar un consorcio de superbacterias que nos ayuden a fomentar, por así decirlo, la regeneración de suelos afectados. Entonces, hubo una primera etapa en la que se estudió si este superconsorcio de bacterias podía restaurar suelos no solo quemados, sino también de salinas, suelos deteriorados por el efecto de la producción agrícola, y no recuerdo más, la verdad. Suelos desérticos por la erosión, por lo que fuese. Entonces, eso dio a una segunda etapa en la que se vio que quizás en los suelos quemados era donde mejor resultados teníamos. Y justo por aquel entonces, desgraciadamente, tuvimos el incendio aquí en Tenerife, que a todos nos desgarró el alma, al menos a mí me tuvo sin dormir un par de días. Y dijimos, oye, pues vamos a probarlo aquí en las islas, obviamente. Son bacterias canarias, pues vamos a probarlo en las tierras, en los suelos canarios, ¿no? Y ahí surge el proyecto, surge el consorcio este que te comento, y a día de hoy pues seguimos en este mismo proyecto, que fue con el que hablamos en la tele. Y a modo de curiosidad, ¿cuál es el mecanismo o cómo actúan de manera general o se prevé que actúen estas bacterias para mejorar el estado del suelo? Bueno, de este super equipo, vamos a hacer, para que el oyente nos entienda, ahora mismo tenemos un once ideal, ¿no? Y cada bacteria tiene su función.
tenemos una MESI, que es la que nos va a quitar, por ejemplo, todos los contaminantes que surjan de la incineración de la materia orgánica, de la madera, de las hojas y demás. Tenemos otras bacterias que podrían ser los porteros, que son las que nos van a retener agua, por ejemplo, cuando se incinera a grandes temperaturas el suelo, pues la humedad se va, la propia microbiota que hubiese también se va. Entonces, ese parámetro que conocemos nosotros en la ciencia del suelo, que es pues el porcentaje de humedad, disminuye un montón, y sobre todo el de la retención del agua. Entonces, bueno, pues estas bacterias van a retener en el agua. Y después tenemos otras bacterias, me van a matar, hablando yo aquí de fútbol, pero bueno. Otras bacterias, por ejemplo, las iniestas, que lo que hacen es asimilar nutrientes inorgánicos y fomentar esos nutrientes para que se produzca la proliferación de vegetales, por ejemplo, o otro organismo. De hecho, yo quería preguntarte en todo este tiki-taka, claro, habrá mucha gente, yo estoy todo el rato con habrá mucha gente, rollo, claro, que nos escucha tanta gente que todos ellos tienen que estar ahora pensando, o sea, que ahora se quema el monte y van los locos estos a tirar bacterias por ahí. Evidentemente esto no funciona así. ¿Cómo lo están haciendo para comprobar o dónde están probando si realmente estas bacterias están o no están regenerando el suelo? Bien, bien visto. De hecho, si no lo digo, me crucifican en el centro. Obviamente que estas bacterias no se van a soltar al medio ambiente así porque sí. Estamos realizando un ensayo in vitro, un ensayo en un invernadero que tenemos en nuestras instalaciones, para ver si primero funciona el consorcio con las tierras quemadas, que obtuvimos permiso del área de conservación de aquí del Cabildo, para poder investigar con ellas y tenerlas ahí retenidas, por decirlo, en nuestro laboratorio. Y bueno, estamos primero probando eso, que funcione, y segundo, pues que no se genere, por así decirlo, contaminación exógena, es decir, que nuestras bacterias proliferen y no dejen crecer las bacterias que sí deberían de crecer en esos ambientes. Es un poco lo que comentamos antes de las especies que no deberían de estar de ahí. Pues ese es el miedo que podría haber por parte de la sociedad, pero ya te adelanto de que no va a pasar así. Estas bacterias son inocuas, son aisladas en medios ambientes ya naturales, y estas bacterias, una vez hagan hecho su función, pues supuestamente deberían de desaparecer. Es decir, ya se repoblaría. Cuando el medio ya se vuelva a restaurar y estén los niveles ambientales en condiciones buenas, pues lo lógico es que la propia microflora y los propios organismos que deberían de crecer ahí se restauren y desaparezcan estas bacterias, por así decirlo, foráneas, ¿no? Y todo este proceso, porque, bueno, hemos estado pensando en recuperación del suelo y es verdad que cuando pensamos en los incendios del pinar, pues lo primero que vemos es la rápida recuperación del pino, pero no pensamos en el suelo, no pensamos en el resto de especies, etcétera. Entiendo que, bueno, en el laboratorio, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Porque la gente en ciencia, bueno, ya se vio durante el volcán de La Palma, se vio en un montón de procesos de, hey, no, pero ¿cuándo? Entonces te queríamos preguntar eso, si ¿cuál es el rango temporal de acción de esta recuperación del suelo por parte de las bacterias? Bueno, pues como estamos en una fase muy inicial del proyecto, esto es un proyecto, al fin y al cabo no deja de ser un proyecto exploratorio, no te podemos decir exactamente, o sea, no te puedo decir exactamente un tiempo exacto. Obviamente que la idea de esto es que la restauración sea acelerada, es decir, a nosotros inocular este consorcio, la restauración que podría tardar hasta 10 años o más, incluso si ha sido muy fuerte el incendio, pues podamos retroceder ese tiempo en al menos una pequeña parte, no te puedo decir cifras. No, pero bueno, siempre puedes decir que esto es secreto de sumario. No, sí que lo sabemos, pero claro, esto es una empresa, no te podemos decir. Estamos pendientes de patente y no te puedo decir. Claro. Y otra pregunta, a no ser que, Adri, sé que querías preguntar una cosa. Sí, entiendo que todo esto lo están haciendo aplicando únicamente esto, pero que los tiempos y los resultados a priori podrían ser mejores si se combinan con otras técnicas, ¿no? Para mejorar la retención de humedad, por ejemplo, mulching es lo que me sale, no me sale ahora el nombre. Esto de trocitos de madera y tal para que absorba más humedad. Estoy colapsando, perdón. Sí, no te preocupes, Adri, te entendimos. Que, a ver, yo te digo, obviamente, esto no deja de ser una técnica innovadora a las que ya hay tradicionalmente, como las que acabas de nombrar, ¿no? Bien acabas de nombrar. Entonces, obviamente que en un futuro lo ideal sería pues poder, como todo en esta vida,
hacer un sumario de todas estas técnicas que tenemos y combinarlas para ver cuál sería la mejor versión de todas ellas y cumplir el objetivo que es que restaurar nuestros ecosistemas. Vaya. Pero sí, estamos abiertos obviamente a cualquier colaboración. De hecho, estamos colaborando con el propio Cabildo en este proyecto. Y solo una pregunta. Es que es la típica pregunta friki que me encanta. Porque a mí, bueno, yo te lo conté cuando nos conocimos, que yo quería hacer biotecnología, pero salió mal y al final salió bien. Pero claro, al final cualquier cosa relacionada con biología sintética, microbiología y tal, son temas que me apasionan. Y claro, pensamos en estas bacterias extremófilas, que tú lo explicas muy bien, diciendo que al final son bacterias que pueden vivir en condiciones extremas. ¿De dónde han sacado esas bacterias extremófilas? Porque, claro, a lo mejor hay... Tú dices, oye, pues hay una que es capaz de captar mejor el agua, pero otra que hace otra cosa. Entiendo que no vienen todas del mismo sitio, ¿no? No todas vienen todas del mismo sitio. Me vas a permitir no decirte algunos sitios por secreto de sumario, como bien dices tú. Pero bueno, sí te puedo decir, por ejemplo, y ya lo dije antes, algunas de ellas están aisladas en el río de Río Tinto, en la península, que si no lo conocen es un río que tiene unas altas concentraciones de metales pesados, lo cual afecta a los propios parámetros físico-químicos del río y que solo crecen muy pocos organismos alrededor de ellos, entre otras cosas las halófitas, que es otro proyecto que tenemos por ahí. Otra de ellas están aisladas en el volcán de La Palma y ahora mismo me estás cogiendo, pero sé que, no sé, me suena de alguna que está cogida en el volcán del Hierro, en el que está sumergido. Pero bueno, eso habría tendría que retomarlo. La idea es montar por así decirlo, una especie de portfolio de superbacterias que tenemos ahí con ciertas condiciones y poder usarlas y pivotar, obviamente. Y es que esto es lógico, tú piensas que estas bacterias están produciendo algo dentro de ellas que les hace sobrevivir en estos ambientes. Entonces, ahí dices, joder, vale, si están sobreviviendo en estos ambientes es porque tienen algo que les diferencian del resto. ¿Qué es ese algo? Vamos a estudiarlo. Y ahí nacen todos estos proyectos. De hecho, dentro del departamento de microbiología tenemos otro con metagenómica, tenemos uno de desarrollo de probióticos y posbióticos, para nutracéutica. Y me queda alguno por ahí. No, de hecho, tenemos otros dos que ya están en fase de desarrollo de fármacos, que no puedo hablar de ellos. Pero bueno, que esa es la idea, ¿no? Sacar metabolitos bioactivos de interés también de estas bacterias. Es que se me acaba de venir, o sea, yo obviamente en la carrera hablé de extremófilas. No, mi cerebro está colapsando. Y claro, lo típico en las dorsales oceánicas, ¿no? Que hay bacterias extremófilas que soportan esa presión, la temperatura, el estar básicamente en una grieta volcánica. Pero en el caso, por ejemplo, comentabas el caso de La Palma. La Palma, o sea, están en el volcán, pero claro, o sea, son especies que ya estaban ahí y que tienen esa resistencia y pues viene el volcán y se adaptan para resistir, o especies que ya están, digamos, en la cámara o la cámara magmática o están por ahí sueltas y ya están en ese tipo de ambientes, o eso, especies que lo toleran y se adaptan. Pues Adri, la verdad que es una buena pregunta para los oyentes, a ver si nos puedes responder. Retomándonos hace 20 minutos, sigo siendo oceanógrafo que ha pivotado en proyectos de biotech y no te sé decir la verdad, no sé muy bien la ecología de estos extremófilos. De hecho, ahora yo pensando interiormente, no sé si era el volcán del Hierro de La Palma, me he confundido de los dos, tendría que revisarlo. De igual modo, yo ya aquí por debatir y por hablar de ciencia, pues no me voy a cortar un poco. Bajo lo que yo creo, yo creo que estas bacterias obviamente están invadiendo esos ecosistemas. Yo entiendo que no pueden sobrevivir en mama, o sí, no lo sé. A lo mejor habrá alguien que diga, oye, pues sí, Jorge, hay un artículo, ¿qué tal? No lo sé. Me sorprendería, la verdad, que bajo tierra, con esas condiciones, sobreviva algo. Pero yo, bajo mi punto de vista, y esto ya es un debate que podemos hablar los cuatro si quieren, creo que es eso, que una vez sale mama, pues estas bacterias, que son las únicas que pueden sobrevivir, pues podrían colonizarlos, vaya. Pero, no sé, no te sé decir y repito, no es mi ámbito de conocimiento. Bueno, cualquiera de las opciones es igual de loca, también te digo. O sea... Ya te digo yo que sí. Me encanta porque esto ha ido escalando a discusión de barra, por antes de las superbacterias, los superconsorcios. Porque tengo una bacteria que vive en un volcán, ¿sabes? Es que es una movida. O sea, a nosotros nos sacas del mundo macroscópico y nos volvemos locos, ya lo estás comprobando, ¿no? No, sí, claro, a mí me tiene loco también. Sí, imagino. Y encima,
Es que encima el tema es que este ni siquiera es el único proyecto con el que estás, porque yo estoy en Phoenix con 2 o 3, casi 4 proyectos, pero todos más o menos en cierto ámbito y me defiendo. Pero tú más o menos en... Es que no sé si te diría que profundizases en ellos para no volverte la cabeza loca, pero antes mencionaste proyectos que si con metagenómica, que si probióticos y demás. ¿En cuántos proyectos puedes estar metidos, por ejemplo, tú en tu caso, en una empresa privada? Ahora mismo estoy en 5 proyectos privados y uno público conseguido justo hace nada. De hecho, bueno, estos proyectos de microbiología vienen de la línea de microbiología de por sí, que está liderada por mi jefa de departamento, que es Sara Vidal, que le mando un abrazo enorme también a ella, y a mis 2 compis de micro, que son Paulita y Alba. Después tenemos otras líneas dentro del centro, ¿no? Tenemos una línea de biosensórica, que es aplicada sobre todo a temas de humanos, y en la cual está liderada por otra compañera que quiero mucho, que es María Alba, y otras 2 compañeras, bueno, podría nombrar aquí medio centro, ¿no? Pero bueno, que también estoy en ese proyecto de biosensórica, en el cual pues estamos vamos a desarrollar un sensor con microagujas para la piel de uso dérmico. No puedo profundizar mucho más en esto porque está en fase de startup y patente, y se van a tirar al cuello cuando por la mañana al office. Pero bueno, ese es otro proyecto. Y es lo que siempre digo yo, un alumno de Ciencia del Mar, cuando me diga, oye, esta carrera tiene salida, y le voy a decir, sí, mi niño, sí tiene salida, puedes pivotar a todos los ámbitos de ciencia que tú quieras, yo soy la prueba evidente de que vas a hacerlo. Y pues eso, ahora estoy metido también en biosensórica. Y después tenemos otra línea que está ahora en alza, que es la línea de celular, que tenemos también 2 muy buenas compañeras ahí currando. Yo no estoy metido tanto en esa línea. Y una última que es más bien de cosmética, para farmacia, por así decirlo, desarrollo de cosmética a partir de bioactivos, que es donde yo más estoy trabajando, y tengo otros 2 proyectos junto con mi compañera Sandra. Y en ese, pues mira, está relacionado con otra cosa que empieza por micro, que son las microbarbas. Yo solo quería volver para atrás porque antes han puesto a hablar de, no, las bacterias extremófilas, cómo llegan al volcán, no sé qué tal, y me han dejado totalmente de lado, porque como soy el único que no es de biocosas, yo me he sentido muy marginado en este aspecto y quería dar mi opinión. Entonces, de forma muy breve. Nada, solo, a ver, yo entiendo que es lo que comentaba Jorge, que entiendo que es que sale el volcán, o sea, en mi cabeza funciona de la siguiente forma, yo sin tener ni idea de esto, sale el volcán, la vida que había en la zona se va a freír puñetas, o sea, se queda una zona desierta y ese nicho lo ocupa la bacteria extremófila, que es la única que puede aguantar ahí. Entiendo que va por ahí. Pero bueno, te quería preguntar también, porque es otra cosa que me da también mucha curiosidad, porque hemos hablado de recuperar suelos quemados. Pero quería ver si luego todos estos consorcios de bacterias extremófilas, etcétera, se pueden aplicar también en otros entornos, quizás no, bueno, sí, hablábamos contaminados a raíz de los productos del incendio, de la combustión, etcétera, pero en otros entornos contaminados, en general, tanto sea por acción humana como por acción natural o lo que fuera. Sí, claro, esa es la idea. Obviamente que hemos empezado por aquí. Como te dije, hicimos una especie de preproyecto, preanálisis, buscando diferentes entornos afectados por diferentes condiciones, el desértico, el de la salina, el suelo quemado y demás. Ahora nos hemos centrado en el suelo quemado por la oportunidad, por así decirlo, y que no suene mal. Ha habido un incendio muy grande aquí en Tenerife que nos ha devastado a todos, y hemos dicho, oye, pues esto va a tener preferencia para nosotros. Y es así, es la filosofía de nuestra, la filosofía del centro y del grupo. Hay un problema que tiene la sociedad, pues intentar solucionarlo. Obviamente que hay otros suelos afectados, quizás el que más nos repercute, pues son los suelos agrarios, ¿no? Cuando tú cultivas, pues echas muchos fertilizantes, se afecta, se pierden nutrientes, etc. Pues otro caso podría ser ese, ¿no? Suelos desérticos, ahora con el tema del cambio climático, cada vez se tiende a la desertificación. Pues oye, pues a lo mejor este consorcio podría conseguir que estos suelos desérticos retengan más humedad, como decía antes Adri, más agua, que proliferen ciertos nutrientes, proliferen otros organismos que hagan de base para poder cultivar, o que viva otros organismos, o lo que sea, ¿no? Entonces sí, Dani, la respuesta es sí, pero vamos por paso. Que de hecho esto también tiene una utilidad, como comentabas, ¿no? De cara a los aspectos que nos
van a venir y que nos están viniendo ya del cambio climático, porque al final hay muchas especies, ¿no? Nuestras especies van a migrar en altura. En cuanto a la flora hablo, la fauna probablemente sí va asociada también. Y claro, hay un problema pueden encontrarse con problemas edáficos, con inconvenientes a la hora de que el suelo se desertifique, ¿no? O que no puedan captar ciertos nutrientes en esos suelos. Y igual, este tipo de soluciones en un futuro también ayudan. De hecho, no son bacterias en sí, son hongos, pero hay especies que se están haciendo restauraciones y no iban tan bien hasta que dijeron, oye, que esta especie en su hábitat natural va ligada con un hongo, en una micorriza, y si metemos esta especie con la micorriza, o sea, la planta sobrevive mucho más. Entonces, este tipo de cosas que igual a día de hoy todavía no tenemos el conocimiento tan profundo de estas relaciones, sobre todo porque lo microscópico como que se ha dejado un poquito más de lado, ¿no? Estamos ahora como descubriendo más todavía, pero que probablemente, o sea, seguro que este tipo de relaciones van a ser súper importantes de cara a la conservación también. De hecho, parte del proyecto en su momento fue con la rizoremediación, como bien acabas de decir, Adri, que básicamente era inocular esta bacteria en las raíces de las plantas que tú quieres que proliferen. Pues por lo mismo, ¿no? Te generan más retención de agua, retención de nutrientes esenciales para la planta y demás, entonces hace que crezca más rápido. Y ahora que, no sé si dijiste algo de que nos vamos para lejos del espacio, no sé si comentaste algo de eso, pero bueno, que se plantea también esa idea, ¿no? De podremos cultivar en Marte, en la Luna, sirvieran estas bacterias para poder cultivar en esas tierras. A lo mejor estamos metidos ahí o no, no lo sé. Mucho lío, ¿eh? Es que, a ver, al final es un tema increíble, ¿no? Yo una cosa que quiero resaltar de todo esto es que Jorge trabaja, bueno, además de en muchísimos proyectos súper técnicos, súper top y muy punteros, lo está haciendo en una empresa, yo por dejarlo bien claro, es una empresa privada que ha decidido invertir ese I+D en Tenerife. Perdón que te utilice ahora como arma política, Jorge, tú no estás metido en esto, no te preocupes, esto es un mensaje de Víctor para el mundo. Claro, estamos grabando esto jueves 17, antes de la manifestación del 20 de octubre y demás, donde se pide, no incluimos aquí al Centro Arquimea, sino esto es de parte de Palique, ¿vale? Pero se pide un cambio de modelo, buscar otra forma de diversificar la economía. Y el caso de Arquimea es un ejemplo de que se puede hacer ciencia en Canarias más allá de las entidades públicas, que es algo que también tiene un mercado, que también es importante, que se puede hacer a nivel puntero y como repetimos en casi todos los programas, Canarias es un laboratorio al aire libre. El potencial que tienen estas islas para investigar es inmenso, siempre y cuando se haga con fundamento, no de vamos a reventar la isla para ver si encontramos algo aquí, no, evidentemente no. Entonces, en ese sentido, Jorge, no sé si lo que el secreto del sumario permite decir, tienes en mente, ya sea dentro de la empresa o a nivel personal, ideas, proyectos o, como decía Manuel Nogales hace un par de programas, ideas felices de, oye, y si investigamos esto tiene futuro y demás, en el sentido de cómo planteas una idea que tú dices, vale, esta idea es interesante, es algo digno de investigar y además existe un nicho de mercado. ¿Cómo llegan a esa conclusión para poder hacer rentable la investigación? Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Ahora, a título personal, estoy de acuerdo contigo que sería de fomentar otros tipos como lo dijiste tú, lo dijiste muy bien, la verdad. En el ámbito, eso es, de diversificar la economía. Obviamente que estoy muy a favor de ello. Jorge Rao, como hijo canario, va a asistir el domingo a la manifestación, obviamente. Estoy a favor de ello, ¿no? De diversificar la economía en Canarias. Estoy de acuerdo contigo que esto es un laboratorio andante, un laboratorio vivo. De hecho, hay muchas oportunidades dentro de la biotecnología y que se pueden realizar de una manera friendly, por así decirlo, de una manera de conservación, desde el punto de vista de conservación y demás. Por lo tanto, todo eso yo tic verde y estoy de acuerdo con ello. Con respecto al tema de la financiación. A ver, nosotros cuando planteamos un proyecto, no solo estamos planteando, obviamente que, bueno, a ver,
mejor dicho, el espíritu que tiene el grupo, y yo me voy a salir aquí muy corporativo, pero es que es verdad, el mensaje que nos trasladan desde arriba es: vamos a hacer tecnologías que le sirvan a la sociedad en un futuro, ¿no? O sea, vamos a arreglar un problema, vamos a dar un servicio que necesite la sociedad pensando en un futuro, aquí a 10 años, 20 años o lo que sea. Entonces, nosotros cuando planteamos un proyecto estamos primero viendo que hay una necesidad en la sociedad. Por ejemplo, se nos está quemando los montes, vamos a buscar una manera de restaurarlos. ¿Cómo podemos llegar a ello? Pues, por ejemplo, con un consorcio bacteriano de extremófilas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues se pone el dinero que se necesite y lo que se hace es estar en el estado del arte de esa línea de investigación y desarrollar un producto, por así decirlo. Ese es un poco el resumen, con el ejemplo de las extremófilas. Otro producto, por ejemplo, que estamos ahora metidos en ello. Tú tienes un problema con dermatológico, por ejemplo. Oye, tengo este problema. ¿Cómo puedo subsanarlo? Mira, que yo hice ciencias del mar. Creo que me han dicho que las microalgas tienen un montón de bioactivos muy fuertes que pueden servir para 20.000 cosas. Pues vamos a ver qué bioactivos encontramos y si podemos subsanar ese problema. Pues mira, ya tienes una crema que soluciona ese problema. Ese podría ser otro punto de partida. Obviamente que dentro de este tipo de empresas, como te digo, con tantos recursos, tú tienes a una persona que está al lado tuyo diciéndote: oye, hombre, esa idea no sirve para nada. O mira, es muy bonita la ciencia que vas a generar, pero no veo que impacte después en la sociedad. O incluso van a ir más allá. Oye, sí, está generando una cosa, pero ¿quién lo va a comprar? No, es que me inventé un superbolígrafo rojo-amarillo que tiene un láser y que a la vez canta canciones de Canarias, ¿vale? Yo lo compro porque soy muy canario, pero no te lo va a comprar el resto de la sociedad. Entonces, esas son las preguntas que nos hacemos siempre antes de plantear un proyecto. ¿Va a tener interés o no? Tanto comercial como, bueno, socioeconómico se dice, ¿no? Social y económico. Y obviamente que nosotros podamos realizarlo, porque al fin y al cabo son proyectos son tan diferentes que tú necesitas instalaciones, necesitas recursos para poder trabajar en todos ellos, ¿no? Sí es verdad que nosotros trabajamos con mucha subcontratación, que eso quizás es una gran diferencia que tenemos con la academia, pero bueno, pues lo que nos permite subcontratación pivotar, ¿no? Es lo que te he comentado. Sí, sin duda creo que al final es un modelo distinto que en realidad este programa nos ha permitido descubrir, porque es verdad que hasta el momento que yo recuerde nunca habíamos hablado con nadie de investigación en el ámbito privado y o sea, creo que ha sido es una visión muy interesante porque es una visión distinta, es un concepto distinto y igual de válido y que creo que lo más sano es lo que decíamos antes, esa colaboración público-privada a modo de puente entre lo que es la ciencia básica y la sociedad, que creo que al final es lo que enriquece, lo que más repercusión tiene en la población en general y lo que permite pues luego que esa ciencia llegue de forma más directa. Y creo que ha quedado en ese aspecto un análisis súper completo, además hemos aprendido muchísimo acerca de ya no solo los proyectos que estás realizando, sino cómo se puede pivotar de un lado a otro durante una carrera investigadora. Y con esto, bueno, pues queríamos ir cerrando el palique de hoy. Sé que se me va a quejar, sé que lo dijo al principio, pero Adri, te voy a dar el primer paso para que te despidas, para que vayas cerrando y nada, y no te quejes. Lo siento, te vas a quedar primero. Nada, pues bueno, nada, darle las gracias a Jorge por dejarnos este ratito, además a final del día, ¿no? A las últimas horas de la tarde y tal, que ya es como más pesado, pero bueno, te lo agradecemos. Espero que les haya gustado porque la verdad que creo que hemos hablado y abordado temas de los que nunca, y mira que es difícil en 114 paliques, pero que no habíamos abordado ni tocado nunca. Y me parece, además, creo que es la primera persona de un centro de investigación privado que tenemos y me parece algo, como ya hemos comentado durante todo el poli, que es súper interesante también poner en valor la labor que hacen estos centros. Y nada, a la gente que nos está escuchando, darle las gracias y nos escuchamos la semana que viene, en el aniversario de Palique. Exacto, que el próximo episodio es especial y estamos preparando cositas. Y antes de cerrar, Víctor, si quieres añadir algo más. Ah, menos mal, pensé que me iban a dejar fuera, en plan, ¿no? El guiri este viene aquí de otra isla y se cree que tiene el derecho de hablar como los demás. Pues no, ocúrrense los sinvergüenzas. ¿Yo qué voy a decir? Es que para mí Jorge ha sido uno de los descubrimientos del año. O sea, es que, quiero decir,
esto ya un poco a lo personal. La verdad que Jorge es una persona encantadora, muy agradable, además es un científico brillante, pero que además es insultantemente joven, porque que este sinvergüenza esté dirigiendo proyectos y todo, y sea aún más joven que yo, me da rabia, colega. O sea, hay gente con un talento aquí en las islas que yo creo que es un signo de que la ciencia, o las universidades por lo menos, están haciendo una buena labor formando. Por supuesto, después vamos a formarnos fuera, aprendemos otras cosas y demás, pero vamos, yo creo que eso, que Jorge es un ejemplo de, oye, mira, como diría mi abuela, un muchachito noble que encima pues se lo ha currado, ha trabajado muchísimo y que nos está mostrando otra cara de la ciencia a la que no estamos acostumbrados. Así que yo, encantadísimo, para mí, Jorge, descubrimiento del año y un placer haberte tenido aquí por Palique. Yo sumarme a las palabras de Víctor y de Adri, porque Jorge, gracias lo primero por responder ese mensaje que tiré un poco al aire a ver si llegaba a las personas adecuadas. Parece que llegó a las personas adecuadas. Gracias por aceptar la invitación, por la buena disposición que has tenido desde el primer momento que una cuenta de Twitter random te mandó un mensaje para que te pasases por aquí. Y esperamos que lo hayas disfrutado. Quedan preguntas pendientes, o sea que estás invitadísimo de nuevo a pasarte por aquí, a seguir contando la investigación que hacen en Arquimea y a todo el trabajo que realizas. Y de verdad, esperamos que lo hayas disfrutado. Qué bueno, yo encantado. Muchas gracias por esas palabras, Víctor. La verdad que me ha emocionado. Que bueno, sinceramente cuando doy agradecerles a ustedes, no, por la invitación, obviamente felicitarles nuevamente por esta maravillosa iniciativa que es acercar a la sociedad a la ciencia y sobre todo dar título de que en Canarias hay ciencia y hay ciencia de calidad y que se puede hacer ciencia y tenemos ciencia para rato. Y ese es el mensaje que creo que con el que podríamos cerrar este día, ¿no? Y hay algo ya que me olvidé por las horas en las que estamos que les iba a decir, pero bueno, un poco el mensaje que es verdad. El mensaje que suelo decir cuando doy las charlas de divulgación es incentivar la ciencia. Incentivar la ciencia pues sobre todo a todos aquellos pequeñitos y pequeñas que nos estén escuchando en casa, si es que nos están escuchando a alguien, y yo supongo que sí, que habrán montones por lo que tengo entendido. Pues eso, incentivar la ciencia que es bonita, es dura, en todos sus ámbitos, pero es muy bonita y creo que me sumo a la larga lista de científicos que habremos hablado ya aquí en Palique Divulgativo, en los cuales pues hemos podido desarrollar nuestra carrera y con la suerte de poder estar en casa, que eso hay que agradecerlo, que tengo muchos conocidos y muchos amigos que han tenido que migrar a otros sitios para poder dedicarse a lo que más les gusta, que es la ciencia, y en ese sentido pues mira, lo que me une un poco a lo que dice Víctor. Arquimea me ha dado la oportunidad de no solo investigar, sino también investigar en casa. Pues quedarnos con ese mensaje al final y que en Canarias se hace ciencia y de muy buena calidad y que creo que es algo que nunca nos cansaremos de repetir. Y ciencia para rato, porque mientras haya ciencia para rato en Canarias, hay Palique para rato. O sea, aquí vamos a tener siempre buenas cosas que contar, buena gente que entrevistar y personal muy, muy, muy interesante. A los oyentes, bueno, darles a los que han venido esta vez por Jorge y que se incorpora la primera vez al programa, pues esperamos que les haya gustado, que sepan que tienen 113 capítulos para escuchar de investigadores de ámbitos muy diversos, muy variados. A los de oyentes de siempre, pues darles las gracias por estar ahí, por acompañarnos semana a semana y por escucharnos. Nos vemos la próxima semana, el lunes a eso de las 6 de la tarde. Luego ya tocará si no me fallan las cuentas, no, mentira, iba a decir, luego tocará el Congreso de Ginte, pero no, queda un poquito todavía, ya iremos programando, o sea que hay un par de capítulos antes. Eso sí, el próximo episodio pues será el 28 de octubre, que es cuando cumplimos oficialmente 3 añitos, o sea que lo celebraremos por todo alto. Y nada, nos vemos en una semana. Disfruten de estos 7 días. Un fuerte abrazo. Recuerden que una aventura es más divertida si escuchan Palique. Y ahora sí, adiós. Esto ya fue.